Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Cuando medito en la Biblia acerca, por ejemplo, de tres jóvenes que fueron sometidos a un horno de fuego calentado 7 veces más de lo acostumbrado, 7 veces más de lo acostumbrado. Cuando medito en otro joven, ¿no? En otro joven que fue lanzado al foso de los leones, ¿no? Fieras que ya tenían un tiempo sin probar alimento y que de pronto para ellos, para esas fieras, tal vez sería el momento justo, ¿no? De saciar su hambre. Cuando pienso en Jonás, ¿no? Jonás que queriendo huir de la voluntad de Dios o del deseo de Dios para con respecto a su vida, ¿no? Para usar la vida de Jonás y ver cómo Dios preparó un pez gigante que dice la palabra de Dios que lo tragó. No habla que lo masticó, lo tragó. Y que Jonás estuvo por ese tiempo que estuvo, esos 3 días que estuvo en el pez en el vientre del pez, y que Dios lo mantuvo intacto. No puedo hacer otra cosa que pensar en la fe, pues tanto como esos 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego, calentados 7 veces más, su confianza estaba puesta en Dios. Tanto Daniel que fue lanzado al foso de los leones, esos leones hambrientos, su confianza seguía estando puesta en Dios. Como Jonás que en el pez reconoció que se había equivocado y clamó a Dios, y él tenía fe. A través de ese clamor denota que había fe en él, de que Dios podía librarle de esa situación que estaba viviendo. Seguramente no debe haber sido fácil, ¿no? Porque estar tal vez dentro del vientre de un pez vivo, poder respirar, poder vivir, ¿no? Debe haber sido una situación angustiante, pero en él no faltaba la fe. Ahora, ¿por qué yo muchas veces, incluso a veces uno también vive momentos cruciales en nuestra vida, pero por qué no me canso a hablar de la fe? Quizás, o muchos, o todos mis mensajes de alguna manera tienen que ver con la fe, con el amor de Dios, con que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, que Dios perdona a aquel que viene con un corazón contrito y humillado, reconociendo su error, porque tenemos que muchas veces reconocer que nos equivocamos, que tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones donde muchas veces vivimos las consecuencias de esas decisiones apresuradas y de no haberle consultado a Dios. Pero sin embargo, todos mis mensajes, casi la gran mayoría, hablan de la fe, y todos tienen que ver con tener fe. Pero he comprendido que los que nos hacemos llamar cristiano no podemos sobrevivir sin fe. Cuando un cristiano deja de creer, entonces sus convicciones desaparecen y va de pronto como un barco que va a la deriva, y además de eso es muy vulnerable a cualquier ataque del enemigo. Y es que la fe es importante. Nada somos sin fe. Como dice la palabra de Dios allí en el libro
de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero compartírtelo de vuelta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres agradar a Dios? Entonces tienes que tener fe. ¿Quieres recibir lo que anhela tu corazón? ¿Sabes que tienes que tener? Fe. ¿Quieres ver la mano poderosa de Dios obrando a tu favor en cualquiera sea tu necesidad? Entonces tienes que tener fe. Hoy posiblemente algunos de los que están en la audiencia estén, al igual que estos jóvenes, siendo llevados al horno de fuego, donde su fe va a ser probada. Quizás las personas que se han vuelto tus enemigos quieren verte fracasar. Sin embargo, tu fe te llevará a ver al ángel de Jehová en ese horno, cuidándote para que no te quemes. Tal vez vas a tener que entrar al horno. Tal vez vas a tener que pasar por ese momento difícil y que tal vez muchos se han parado al lado tuyo y te han dicho: bueno, de esta no creo que salgas. Tal vez no te lo han dicho, pero lo han pensado. Tal vez te lo han expresado con una mirada: ya de esta no se levanta. Pero sabes que allí en tu horno de fuego, el Señor va a probar tu fe. Y es allí donde tienes que aferrarte a Dios, es allí donde tienes que poner tu total confianza en el Señor, porque de ese lugar Dios te sacará sano y salvo y no permitirá que nada te acontezca. No te vas a quemar. El lugar en donde todos esperan tu caída, el lugar donde todos esperan verte derrotado, ese horno de fuego es el lugar donde muchos quieren verte destruido, donde muchos quieren verte caído. Ese lugar donde todos esperan tu caída se convertirá en el lugar donde Dios honrará tu fe y demostrará que está contigo. Quizás hay mucha gente que te acusa injustamente y te quiere llevar al foso de los leones, ¿no? Esos leones hambrientos. Y tal vez piensen en sus mentes y cavilen en sus mentes, en sus pensamientos: listo, acá esto lo termina destruyendo. Pero sin embargo, si tú confías en Dios, si tú sabes que eres justo delante de Él, entonces Dios también enviará a su ángel para cerrar la boca de esos leones hambrientos. Por más que parezcan furiosos, Él cerrará la boca de esos leones. Y ese lugar que se suponía que sería tu fin, se convertirá en el lugar de tu victoria. Sí. Y muchos lo verán y quedarán asombrados de lo que acontecerá si pones en alto tu fe. No sé cuál sea tu situación actual, pero ¿sabes qué es lo importante? Que Dios sí lo sabe, y que Él siempre está pendiente de ti. Quizás en algunos momentos sentirás que las cosas se van poniendo cada vez más difícil, pero si tienes fe, ese lugar en donde se suponía que sería tu fin se convertirá en un lugar donde disfrutarás, y escúchame bien, disfrutarás de las victorias hermosas de tu vida. Cuando confías en Dios, cuando tienes fe,
Cuando pones tu total confianza en el Señor, cualquier situación difícil se convierte en nada. Porque tu fe será más grande que tu adversidad. Y si hay alguien que honra esa frase, ese es Dios. Ese es Dios. En una oportunidad cuenta la historia de un conocido hombre, y estoy hablando de Wesley. Dice que un día estaba caminando Juan Wesley con un hombre muy preocupado que casi parecía dudar de la bondad de Dios o de la protección de Dios. Cuenta la historia, ¿no? En un momento determinado, este hombre le dice a Juan Wesley: no sé qué haré con todos estos afanes y temores. En ese momento, Juan Wesley notó una vaca que miraba por encima de ese muro, de ese corral de piedras que le hacían. Ella estaba mirando por encima de ese muro. Entonces Wesley le pregunta a este hombre: ¿sabe usted por qué esa vaca mira por encima del muro? El hombre, sorprendido, ¿no? Porque le estaba contando la situación que estaba atravesando, los temores que tenía, esos afanes de lograr cosas y que no las veía con probabilidad de alcanzarlas. Le respondió: no tengo ni idea. Yo se lo voy a decir. ¿Y sabe por qué la vaca está mirando por encima del muro? Porque no puede ver a través de él. Eso es, le dice Juan Wesley, eso es lo que hay que hacer con el muro de los temores, con el muro de los miedos, con el muro de los fracasos. Lo que hay que hacer es mirar más alto, por encima de él. La fe nos ayuda a mirar más allá, por encima de las dificultades, al Señor, que es quien saldrá en nuestra ayuda. Hoy quiero invitarte a confiar en el Señor. No importa dónde te encuentres. Quizá a punto de entrar a un horno de fuego ardiente, de la cual el pronóstico para quienes te rodean es: listo, de acá no sale, de acá no, listo, este es el final. O quizás estás a punto de ser lanzado al foso de los leones hambrientos. O quizás, al igual que Jonás, estás dentro del vientre de un pez gigante por causa tal vez de tu desobediencia. Pero cuando clamas a Dios, cuando confías en Él, el Señor es capaz de convertir ese lugar en un lugar de gloria para su nombre. Porque Dios no te deja. ¿Sabes por qué? Porque Él honrará tu fe. Dice la palabra de Dios que si tu fe fuere como un granito de mostaza. Yo no sé si usted conoce la semillita de mostaza. La semillita de mostaza es pequeñita. No sé si tiene un milímetro de diámetro. Pero ¿sabes qué? Cuando esa semillita cae en tierra y crece, produce un árbol de 7,50 metros de copa por 7 metros de altura. Y dice la palabra de Dios: si tu fe fuere como un granito de mostaza, le vas a decir a esa montaña, le vas a decir a ese tu problema: muévete, y el problema se moverá. Si tu fe está puesta en Dios. Hay una actitud como la que nos enseñábamos y hablábamos recién de Juan Wesley. Muchas veces nosotros tenemos que mirar por encima de nuestro problema. Y mirar por encima de nuestro problema, a veces nosotros decimos: bueno, pero si mi muralla es de 3 metros y yo mido 1,50 m, ¿cómo hago para mirar por encima? Tienes que mirar a Dios. Dios está por encima de tu problema, por encima de tu dificultad. Si te animas a creer en fe, si te animas a confiar en fe,
si te animas a poner todas tus dudas y tus preocupaciones a los pies de Cristo, creyendo de que Él será quien te solucionará o quien te ayudará a pasar ese momento dificilísimo en tu vida, seguramente. Pero tienes que hacerlo, porque nosotros los cristianos confiamos en Cristo. Vamos, sí, vamos. Ya no es hora de creerle a las circunstancias adversas. Es hora de creerle al Dios que puede convertir cualquier lugar de muerte en un lugar de victoria. La palabra de Dios así en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 32 al 34, en la NTV, nos dice: ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe de esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Qué linda palabra. ¿Me permites que te la repita? Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe de esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir a ejércitos enteros. Vamos, ten fe y sigue teniendo fe. Y después de haber insistido en la fe, sigue teniendo fe. ¿Sabes por qué? Porque Dios, sí, Dios honrará tu fe. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Cada temporada. Un tiempo devocional.